Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gozo y qué alegría estar con ustedes nuevamente en este espacio. Hoy es nuestra tercera clase del curso de apologética. Es una introducción a la apologética y a un tema en especial, la existencia de Dios. Antes de continuar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios y vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos, que estuvo primerito, que ore por nosotros. Hermano Carlos, ore por nosotros para poder comenzar con clase. Amén, pastor. Señor y Dios Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Dios, gracias por la vida del pastor, de su esposa, de sus hijos, Señor. Gracias por cada persona que está, Señor, en esta clase, Señor. Y gracias, Padre, por lo que las van a escuchar después, Dios. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos llenes de sabiduría, de ciencia y de conocimiento, Dios, y que seas tú usando al pastor, Señor, como instrumento en tus manos, Dios, para la clase que nos va a dar, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Hemos comenzado este curso con una introducción muy importante. Es creo en Dios porque creo. O sea, Dios existe. Y algo que es muy interesante es que hemos venido en nuestra primera clase, que la mejor apologética que hacemos es decirle a la gente, pues mire la creación, las evidencias de que Dios existe, es porque hasta los más escépticos dicen hay un creador supremo. En la primera clase nosotros podemos llegar a esta conclusión que es importante. Dios existe, hay un creador, un ser supremo, pero también nosotros hicimos una claridad muy importante, que de esta afirmación han surgido teístas, deístas, y también están los escépticos como los ateos y los agnósticos. Y nosotros no nos identificamos con ninguno de esas cuatro referencias. ¿Por qué, Diácono Mario? Porque somos es creyentes. Mm, ¿Cuál es la diferencia de ese creyente? Porque el teísta también es creyente. Hay Porque teístas católicos romanos, hay teístas de sí, diferentes corrientes eh, filosóficas y religiosas. creemos que el Señor Jesucristo es Dios. Amén, amén. Y esa es la gran diferencia. Sí, El señor. teísta cree en un ser supremo y nosotros no debemos bajar la guardia cuando alguien dice, no, sí, yo creo en Dios, porque los demonios también creen. Y lo que digo, lo digo con respeto y con seriedad. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que a nuestro juicio nos parecieran que son cristianos y no lo son. Porque lo que nos diferencia del teísta, del deísta, del ateo y del agnóstico es que nosotros creemos en Dios, en la persona revelada que es Jesucristo. Por lo tanto, nuestra creencia es ser cristianos. Por Cristo se crearon todas las cosas, para Él y por Él, y sin Él nada fue hecho. En nuestra segunda clase nosotros pudimos hablar y meditar en la introducción a la apologética, que es la defensa de la fe. Es entender que dentro de la creación tenemos la ciencia y la ciencia evidencia la existencia de Dios de una razón fundamental. El hombre no ha descubierto la ciencia, el hombre no ha inventado, perdón, el hombre ha descubierto la ciencia y no ha inventado la ciencia. Todas las leyes frente a la física, frente a la química y las matemáticas, el álgebra, todas las ciencias exactas que pudiéramos decir, han sido descubiertas porque ellas existen, no importa el idioma, la época, la cultura, y nosotros hemos entendido que Dios existe porque nuestro Dios cuando creó todas las cosas y puso al hombre, lo llamó a trabajar, a ser productivo y ser proactivo, porque de eso se determina el servir. O sea, nuestra mayor apologética no es con la elocuencia de los argumentos, sino a quién servimos, para quién vivimos. Y creo que eso nos debe llamar poderosamente la atención.
porque eso nos saca del panorama religioso, del panorama, ¿cómo podríamos decir? Místico o pietista. ¿Si es así, Diácono Mario, o no? Sí, señor. Sí, entonces, frente a estas dos posturas de apologética, es muy importante, porque en muchos casos nosotros caemos en la religiosidad, en el emocionalismo, para decir Dios existe, creo en Dios. Entonces, si yo canto, si yo oro, si yo diezmo, si yo asisto a la iglesia, estoy haciendo una buena apologética. Ahora, todo eso es bueno hacer y es parte de la vida cristiana, pero realmente el grueso de nuestra apologética, más allá de los argumentos, es para quién trabajo, para quién estoy produciendo, o sea, para quién tengo un hogar, para quién tengo una economía, para quién tengo dones y talentos, porque todo eso me llama a rendir cuentas y a estar sujeto a aquel que creó todas las cosas, porque Dios existe. Entonces, porque Dios existe, hay ciencia, más conocimiento de Dios, más conocimiento de Dios, más responsabilidad, más trabajo, más productividad, más un llamado a servir. ¿Qué les pareció hasta ahora? ¿Cómo va nuestro curso? Muy bien, sí, señor. Es una fe vívida, lo que hemos aprendido. Es verdad. Y no es una fe litúrgica. Sí, Y yo señor. quiero No saber hemos si de... eso está claro. Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Estamos bien y estamos claros frente a lo que estamos haciendo en este día? Buenas noches, pastor. Sí, sí, está claro. Ay, qué pena, es que tengo mucha tos. No te preocupes, yo también la tengo. No, ella me tiene a mí, pero me recordó, me la recordó y la invocó. Pero bueno, algo que yo quiero compartir con ustedes hoy es esta tercera clase que nos debe llamar poderosamente la atención. Una tercera clase que tiene que ver con un tema que creo que muy pocos de nosotros meditamos y que creo que debemos de considerar en esta oportunidad de clase, y tiene que ver con la conciencia. Cuando nosotros hablamos de la conciencia, mis queridos hermanos, pasa algo simpático, ¿sí? Nosotros hablamos de responsabilidad, hablamos de conversión, hablamos de razones, de intelecto. O sea, Dios existe porque Dios nos dio conciencia. Y nosotros sabemos que tenemos una conciencia porque hay evidencias históricas para entender y comprender que todos los seres humanos tienen la ley de Dios escrita en su corazón. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sabemos que esta afirmación es verdad? Ayúdenme. Hello. Tenemos la ley de Dios en nuestro corazón. Sí, pero ¿cómo No, lo podemos saber y cómo lo podemos eh, probar? En apologética necesitamos los argumentos. Estamos diciendo todos los hombres, no importa en la época que han nacido, y cuando digo hombres son los seres humanos, hombre y mujer, tienen escrita la ley de Dios en su corazón. ¿Cómo pues probamos que esto es verdad? porque fuimos creados a imagen y semejanza. Sí, pero ¿cómo lo probamos? Estamos diciendo que hay conciencia, por lo tanto hay una moral universal puesta en el corazón, Sí, y señor. es algo que tenemos que meditar. ¿Cómo lo probamos? Sí, Pues porque tenemos la capacidad de obedecer la ley.
o desobedecer. Ok, les voy a echar una manito para que nosotros podamos considerar algo que es interesante y tenemos que mirar. Vamos a hacer un ejercicio de explicar la diferencia entre moral, moralismo y moralidad. ¿Qué es la moral? La ley de Dios en nuestro corazón. Muy bien. Cuando nosotros pensamos en la moral, nosotros tenemos que pensar en algunas cosas prácticas para nosotros que tenemos que considerar y establecer. Entonces, la moral se refiere al conjunto de principios, valores, normas que orientan las acciones humanas. Estas pautas, aceptadas por los individuos o grupos sociales, permiten discernir entre lo que se considera correcto o incorrecto, justo o injusto. La moral define lo que es bueno y no regula la conducta. A nosotros nos han dado como la idea de que la moral regula la conducta y yo les voy a decir que no es verdad. ¿Y cómo lo podemos probar? Podemos decirle a cualquier persona que revise la historia. Las culturas antiguas, las culturas antiguas de las sociedades antiguas, estamos hablando 4000 años antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, como las sociedades mesopotámicas, acadias, tienen códigos que son muy parecidos a la ley de Dios. Y esto nos debe llamar la atención. Comunidades que no tienen ninguna relación histórica, demográfica, geográfica, con el cristianismo, con el judaísmo, con la cultura bíblica, tienen también los mismos principios, valores y normas. Y es evidente que todos saben que matar es malo, que robar es malo, que hablar sobre los demás es malo, que mentir es malo. Y uno dice, eso hace que nosotros entendamos que la moral está impresa en el ser del hombre antropológicamente. Entonces, si existe moral, es porque existe Dios. Y existe Dios porque Él imprimió en el ser, en el corazón del hombre, su ley, que su ley abarca principios, valores y normas. ¿Eso es claro para ustedes? Sí, señor. Esto nos va a llevar a algo que nosotros a veces no pensamos, algo que se llama derecho canónico. No sé si ustedes alguna vez han podido hablar o meditar sobre este tema. ¿Sí se entiende sobre la referencia Sí, derecho canónico? yo no me acuerdo, pastor, del derecho canónico, o no hemos hablado. Ah, muy bien. Es que Sí. lo importante es que uno viene acá y aprende y la Sí, idea sí, no es que se la sí. sepan todas, porque si les repito lo que ya saben, Ah, sí. Creo que alguna vez hablamos del jus natural, que ok, digamos no todos los hablamos del Dios juristas natural, sino hablamos ¿cómo se llama esto? De la ley natural impresa Ah, y sí, ya, todo ya, ya. abogado estudia lo que es, sí, el el- derecho o el canon natural que está y para eso se el- refieren a la Biblia. ¿Por qué razón? Porque el- la Biblia manifiesta los principios, valores y normas correctos. Esa es la sí, señor. voluntad de Dios. Y el derecho canónico es por lo que nosotros seremos juzgados. Por eso nosotros nos limitamos a obedecer y no a crear. ¿Cuál fue el pecado de fariseos, saduceos de la época? Que ellos interpretaron la ley
para hacerla manejable, para hacerla posible cumplir en las fuerzas humanas. Entonces, ¿cómo yo guardo el día del Señor? Como no había una regla específica, ellos dijeron, tantos pasos se pueden andar sin quebrantar el mandamiento y tantos pasos después se quebranta el mandamiento, cuando la Biblia no dice eso. La Biblia nos habla de el día especial del Señor. Fíjese que dentro del derecho canónico nos va a hablar Jesús en el Sermón del Monte y lo primero que él nos dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y eso, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que es correcto? ¿Qué es la moral? El conjunto de principios, valores y normas. O sea, la base fundamental por la que nosotros somos juzgados. Hoy en día, cuando nosotros vemos la gran mayoría de iglesias evangélicas, no tienen un altar, tienen una tarima de entretenimiento. La pregunta es, ¿eso agradará a Dios? Porque dentro de la moralidad está la parte litúrgica, la parte ceremonial. Y de hecho nosotros la conocemos como la ley ceremonial. Muchas personas van correctamente y asisten y sirven en las iglesias, pero son malos ciudadanos, evasores de impuestos, incumplidos con sus compromisos, deben a cada santo una vela, son irresponsables y justifican sus acciones en detrimento de su fe y en detrimento de la moral de Dios. Y nosotros vemos que toda la escritura, sobre todo lo que nosotros conocemos del Pentateuco, nos establece reglas puntuales sobre la economía, sobre las relaciones, sobre la justicia al huérfano, a la viuda, al extranjero, al trabajador, al empleador. Y recordemos que en la apologética, la mejor apologética que nosotros hacemos, más allá de decir yo creo en Cristo, es realmente cómo nosotros vivimos. Porque por la moral establecida en la escritura, o sea, la ley de Dios, establece si nuestras acciones son buenas o malas. Y nosotros seremos juzgados delante de Dios. Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos de la ley civil, la ley ceremonial y la propia ley moral, estamos hablando de una y la misma. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Aportes? No, señor, todo claro. Muy bien, no, no se incomoden si tienen que hacer alguna pregunta. Entonces, ya nosotros vimos qué es la moral. Ahora vamos a ir a un extremo de lo que no es la moral. Y es una palabra que posiblemente nosotros no conocemos mucho, o si la conocemos, no hemos caído en cuenta que nosotros somos una de las personas que quebrantamos los mandamientos de Dios de esta manera y que el Señor Jesús denunció en los fariseos y saduceos. El moralismo. ¿Qué es el moralismo? En contraste con la moral, el moralismo es una actitud o enfoque que pone énfasis extremo en la aplicación de los principios morales, a menudo de manera rígida y sin considerar las circunstancias particulares. El moralista suele juzgar las acciones y comportamientos de los demás desde un punto de vista inflexible, sin espacio para la empatía o la comprensión de los contextos personales. Esto puede derivar en un juicio extremo, externo, superficial y en una falta de apertura hacia la diversidad de valores existentes en el mundo. ¿A dónde yo me quiero dirigir con esta claridad que yo estoy acá haciendo? Es que nosotros tenemos que considerar algo que es muy importante. El moralismo se trata solo de apariencias. Yo pido, yo exijo, yo soy estricto, a pesar de que muchas de esas cosas yo sé que ni yo mismo las puedo cumplir, pero es la regla de medida
para medir a los demás de manera externa y no del corazón, porque hay situaciones por las que las personas pasan, violentan los principios, los valores, las normas, pero que ellos tienen la oportunidad a través de la fe en el cristianismo de reivindicarse, de arrepentirse, de pedir perdón, de restaurar y reconsiderar. Entonces, nosotros, cuando practicamos el moralismo, lo tomamos como regla de medida extrema para juzgar, para mostrar a los demás. ¿Es claro, mis hermanos? Sí, señor. Les voy a dar un ejemplo. El Señor Jesús dijo, con que los ancianos le enseñaron, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que diga tonto a su hermano, lo ha matado en su corazón. Nosotros tenemos que considerar que el moralismo es una expresión equivocada de la moral. Y les voy a decir por qué. Nuestra siguiente diapositiva tiene que ver con algo muy importante, que es la moralidad. ¿Ustedes qué pensarán que es la moralidad en términos prácticos? Y la moralidad es tener el conocimiento de la ley de Dios. Bueno, el tener el conocimiento no me ayuda en nada. La Nos hace moralidad moral. es Nos ponerla ha- en práctica. Exacto, sí, señor. O sea, en todo lo que requiere a mi responsabilidad es lo que a mí me guía. Por eso alguna vez en alguna prédica yo dije, quien es infiel en un área es infiel en todo. Quien miente en un área es mentiroso en todo. Quien es desleal o deshonesto en un área lo es en todo. ¿Por qué razón? Porque la moralidad habla de integralidad, ¿sí? Es el comportamiento práctico, concreto de las personas conforme a lo que creen, conforme a los principios morales que guían mi vida. Es el reflejo de cómo esos valores y esas normas de la moralidad son internalizados y aplicados en mi vida diaria. Y claro, eso pega duro. O sea, cuando yo practico lo que yo creo, yo soy moral. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque eso hace que yo vea mi crecimiento en fe, mi madurez frente a mis acciones y que yo estoy en constante crecimiento, porque define el qué, el porqué de las normas éticas. La moralidad muestra el cómo se lleva a cabo en la práctica lo que yo creo. O sea, yo creo que Dios existe, por lo tanto yo tengo misericordia. Yo creo que Dios existe, por lo tanto yo voy a culto. Yo creo que Dios existe, por lo tanto yo vivo en mi hogar o en mi trabajo o en el lugar de estudio o todo lo que yo hago porque Dios existe. Y esa es la mejor apologética. ¿No creen, mis amados hermanos? Sí, señor, pastor. Sí, porque a veces estamos tan preocupados de sacar del error a los testigos de Jehová, a los Jesús solo, y a veces nosotros nos olvidamos de lo fundamental. ¿Y qué sería lo fundamental en este caso?
revisarnos primero a nosotros mismos. Básicamente lo que Jesús dijo, mira la paja que tienes en tu ojo antes de ver la viga que está en, no, revisar la viga que tenemos en nuestro ojo antes de ver la paja que está en el ojo ajeno. Entonces, en este caso es muy valioso y útil en la revelación bíblica el relato histórico y real de la creación, cómo Dios se presenta con toda autoridad a propósito de crear las cosas, cómo por medio de su acción y creación revelada en su carácter moral, lo cual indica que el creador moral y legalmente diseñó su creación. O sea, todo lo que está creado, en pocas palabras, está bajo su voluntad, bajo su diseño, principios, valores, leyes, y es inevitable que el creador de la verdadera moral es Dios. Tanto así que nosotros no podemos comparar ninguno de los códigos morales existentes en la historia del hombre con lo que la Biblia presenta. Es ahí donde nosotros tenemos que considerar que dentro de los criterios de la moral o valor que Dios imprimió en su creación y que lo manifestó, fue con tanta precisión que esos hechos creados, ese diseño, llama a la responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad más grande y absoluta? Manifestar bondad, orden, perfección, producción, relación, justicia, cooperación, comunión, ayuda, compañerismo, crecimiento, gobierno, instrucción, adoración, procreación y restauración. ¿Cómo la ven mis hermanos? Bien, sí, señor. Y yo quisiera que tomaran nota de esto porque a veces nosotros pensamos que la moralidad se refiere a solamente, es que yo no adultero, pero muchos de los que no adulteran son flojos, son perezosos, son irresponsables, son negligentes, son mal testimonio. Muchos de los que no asesinan, no roban, son crueles, son desconsiderados, son poco diligentes o atentos al trabajo o en otras palabras, perezosos, porque la moral de Dios nos llama a algo mucho más grande y es permanente. Porque Dios existe, mis amados hermanos, yo quiero que nosotros consideremos, yo tengo que ser bondadoso, ordenado, llamado a hacer las cosas. Es que el tema de la perfección es algo que dicen, pero solo Dios puede ser perfecto. Pero ¿qué dice la escritura? Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. O sea, fíjense que nosotros siempre estamos en el deseo de crecimiento, de alcanzar, de producir, de justicia, de cooperación, de comunión, de ayuda, de compañerismo, de ser complemento, de crecimiento, de gobierno, de protección, instrucción, adoración, procreación, restauración. Porque ahí la moral cobra un sentido totalmente diferente. ¿Qué opinan hasta aquí de la clase, mis queridos hermanos? Pero opinen. Sí, señor. Pues sí, podemos entender la diferencia entre ser un ente moral y ejercer esa moralidad poniéndola en práctica. Ok. Y, eh, y no Práctica. llegar a ser moralista, en caer en el moralismo. Mire, el moralista, ¿qué va a decir? Pero yo llego temprano al culto, ¿sí? Eso dice el moralista.
pero no es bondadoso, no es misericordioso, no hace justicia a sus padres o a sus hermanos, no hace justicia a veces en el transporte, se sienta y no considera a la anciana, al anciano, al enfermo, no aborrece la injusticia. El moralista se va a preocupar de que su vestimenta sea bonita para llegar el domingo, que va a juzgar la vestimenta de otros, pero no le gusta cooperar, no le gusta tener comunión, no le gusta ayudar, no se va a sentir un equipo o compañero. Estoy hablando de la iglesia, porque él está creyendo en su obra de justicia. Yo creo en Dios. De hecho, el moralista, ¿sabe qué hace? Cree que su relación con Dios es suficiente, personal e individual y se siente bien. El moralista hace una separación de la iglesia con el gobierno de la nación. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en la moralidad correcta, vamos a notar algo totalmente diferente, algo que nosotros tenemos que considerar y es lo siguiente, notar que los criterios nunca son relativos sino absolutos. Me explico. Yo debo ser fiel en el matrimonio, fiel y leal en la amistad, fiel y leal en la iglesia, fiel y leal en el trabajo, porque la lealtad y la fidelidad es un principio absoluto y no relativo. Y eso me va a hacer permanecer. Si yo practico la moral correctamente en todas las áreas de mi vida, de tal manera que los códigos morales o axiológicos son los mismos en todo lugar, es porque existe un Dios, un solo Dios. ¿Es comprensible lo que les estoy diciendo, mis amados hermanos? Sí, señor. Porque eso me llama a entender o comprender que yo le debo honra al Creador. Y Dios no es cambiante, no me dice que sea uno en el hogar y otro en la iglesia, uno en el hogar y la iglesia y otro en el trabajo, porque nosotros no nos parcializamos con nadie y no somos subjetivos, no somos relativos. Eso nos llevaría a ser despreciables, desechables, triviales, falaces, ideológicos. Y nosotros tenemos que considerar que nuestra vida es una vida de apologética, que nosotros somos conscientes moralmente, que somos responsables moralmente delante de Dios y que cualquier acción que yo haga puede estar negando lo que yo confieso con mi boca. Dios existe, a Él le sirvo, porque todo lo que Dios demanda de mí está bajo códigos, bajo patrones de conducta, valores morales absolutos que demandan de mí credulidad al diseñador. Estos códigos, estos patrones fueron sembrados en el corazón y regulan mi existencia, mi convivencia y mi relación con Dios y con el prójimo. ¿Cómo la ven? Bien, pastor, muy claro.
Entonces, fíjese que el desafío va más allá de yo decir soy cristiano. Yo canto en la iglesia, yo dirijo en la iglesia, yo predico en la iglesia. Todo principio moral es absoluto, útil y necesario, requerido en todo tipo de obra, función, deber o relación y misión de vida, pues somos seres morales y virtuosos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó de esa manera. No importa el área en la que nos estemos desempeñando, social, político, de salud, de jurisprudencia, de seguridad, de autoridad. Aun si estuviéramos jugando solamente un partido de fútbol, de baloncesto, los principios morales deben regir nuestra conducta, nuestras relaciones comerciales, nuestras relaciones fraternales, nuestras relaciones parentales. La apologética de decir Dios existe, a Él le sirvo, para Él trabajo, debe desafiarme a vivir lo que yo creo de manera integral. Y la razón fundamental es porque Dios es bueno. Por lo tanto, todo lo que Dios ha pedido es bueno, no me parece. Quizás supongo, opino, considero, intuyo, interpreto, espero, confío, concluyo, entiendo, estoy de acuerdo. Eso dicen. Pero lo que es bueno, Dios lo afirma y porque Dios lo afirma, ¿qué tengo que hacer? Sencillamente ponerlo en práctica. Y es algo fundamental que nosotros tenemos que crear. Una vida al servicio de Dios, agradando a Dios, porque Dios es bueno, las cosas son buenas, su ley es buena, es bueno aprender del Señor y debemos ser benignos con todos. Y la cadena virtuosa refleja el ser y la obra de Dios. Al final, más allá del discurso, yo tengo que entender que mis acciones gritan, Dios existe, porque yo puedo decir Dios existe y negarlo con mis justificaciones. Si sabían que la manera más evidente de saber qué es una mala acción es cuando yo tengo que justificar lo que estoy haciendo. Me explico. Si usted va a regalar, no sé, dinero, una ropa, lo que sea, usted no lo explica. Simplemente llega donde el personaje o las personas o la iglesia y dice, venga, voy a ofrendar, voy a regalar esto. Pero cuando hace algo malo, normalmente dice, ay, es que, hermanos, perdónenme, es que me pasó esto y no pude esto o no pude lo otro, porque en el trasfondo hay algo que se ha quebrantado. Y lo que se está quebrantando es la ley de Dios, la moral de Dios, porque la moral de Dios es integral. Si no estoy siendo claro, mis hermanos, por favor, no duden en preguntar, porque muchos piensan que la creación es amoral, que el hombre es amoral, que la sociedad es amoral. ¿Qué significa la palabra amoral? Que no tienen moral, que Dios puso al hombre para construir moralidad, leyes, normas, costumbres y tradiciones. Y yo les voy a decir algo, todo lo que no es moral es inmoral, no amoral.
nosotros tenemos que considerar algo, mis amados hermanos, fundamental, porque si dijéramos que hay algo que es amoral, estamos diciendo que no sería objeto del juicio de Dios. Y la Biblia dice que todo será juzgado, porque la moral refleja al autor y fuente suprema, y porque nos hace entender que todo es útil, que el diseño no fue algo como al azar, y hay una obligación o un deber para con él, de servicio, de adoración, de responsabilidad. Y es algo que nosotros debemos grabar en nuestra mente. Mis queridos hermanos, mediante la moral, nosotros tenemos algo fundamental que entender y comprender, y es Dios existe. La moral afirma, no duda, refleja, no esconde, evidencia, no diluye, testifica, no ignora, prueba, no invalida, corrobora, no desmiente. Dios es y la creación sabe y honra. ¿Alguna duda o algún aporte? En esta clase que no quiero que sea muy larga, yo quiero que nosotros consideremos algo, mis amados hermanos, que nosotros podemos estar diciendo Dios existe, pero con nuestra vida podemos estar negándolo. La gran mayoría de las personas que dicen que Dios existe y que creen en Dios tienen vidas desordenadas, economías desordenadas, relaciones fraternales, parentales, laborales desordenadas. Y eso es una negación de la moral impresa en el ser de Dios. Por eso las escrituras muchas veces nos llama a que Dios examine todos nuestros caminos, a que nosotros comprobemos delante de Dios si nuestra vida agrada a Dios. La mejor apologética de decir Dios existe es evaluar cómo nosotros vivimos, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos relacionamos, cómo nosotros cumplimos lo que decimos. El mismo Señor Jesús dijo, su sí sea sí, su no sea no. Ni siquiera es necesario jurar. Cuando alguien te pide que tú jures es porque por lo general tú no eres una persona digna de credulidad, porque dudan de tu honor, dudan de tu ética, dudan de tu integridad. Entonces, decir que Dios existe nos debe llevar a una vida integral, práctica, abrazando los principios de Dios, los valores de Dios, la moral de Dios, la dogmática de Dios. ¿Preguntas, mis amados hermanos? No, ¿Aportes? señor. Muy bien. Alex, ¿usted nos puede hacer un resumen en cortas palabras de esta clase? Bueno, lo que yo entendí es que el moralista conoce la moral, pero no la practica, o no la practica en completa. En cambio, el que no es moralista, pues conoce la moral, pero la practica. Ujú. Es alguien íntegro, es una persona que, que, pues digamos que no es irreprensible porque no se le puede acusar de algo que haga o que deje de hacer porque se comporta bien e íntegro en casa, trabajo, sociedad, iglesia, en todo lado. Entonces, por eso, pues, el que conoce la moral y es de Dios, pues lo va a hacer en todo lado.
No sé Muy si algo bien. me falta, pastor. Muy bien, vamos, lo que te falta que el diácono Mario lo complemente, o nuestra hermana Andrea que está con él. Sí, señor, sí, lo que vemos es que todos somos entes morales y que cuando ponemos por obra esa moral, pues estamos ejerciendo nuestra moralidad. Y ya la pecaminosidad de la moral es el moralismo. Perfecto. Que nuestra moral se refleja en todo lo que nosotros hacemos, ya sea moral o inmoral. En lo que hacemos y dejamos de hacer, Y recuerda. dejamos de hacer, claro. En nosotros tenemos una moralidad cuando nos ven, cuando no nos ven y en todo momento. O sea, la moral no es neglosable. Tú estás diciendo que es absoluta, que no debe ser. em, Así nos creó el Señor y la moral pues obviamente viene por sus leyes, la Muy ley de bien. Dios. Muy bien, Andreita. Muchas gracias, Carlitos. ¿Algo más que añadir? No, pastor, muchas gracias por la clase. Ahí vamos aprendiendo cada día más y más y más. Muy bien. Porque creo en Dios, le creo a Dios. Amén, así Dios es, pastor. diseñó la moral para que nosotros manifestáramos que Él existe. La mejor actitud de apologética es cómo nos conducimos, cómo nos comportamos en todas las áreas de nuestra vida. Si practicamos lo que creemos, estamos diciendo que es verdad. No lo practicamos por el resultado, sino porque aquel que nos dijo que lo practicáramos existe y a él le respondemos y a él adoramos de esa manera. Mis amados hermanos, muchas gracias. Vamos a orar. ¿Me permiten orar, terminar en oración? Porque sé que este tema no es un tema muy fácil para ninguno de nosotros. Amado Señor y buen Dios, gracias te damos por la vida de cada uno de nuestros estudiantes, cada uno de los que van a ver este video, Señor. Que tú, Señor, nos permitas crecer en fe. La mejor apologética, la mejor defensa de la fe es como vivimos en cada área de nuestra vida. Perdónanos, Señor, cuando no te honramos, cuando no te obedecemos. Y ayúdanos, Señor, y danos temor y temblor para agradarte a ti antes que a los hombres, para agradarte a ti antes que a nuestro propio corazón, para agradarte a ti siempre en todas las áreas de nuestra vida. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Amén. Gracias, Ah, pastor. El amén, Bendiciones. Señor gracias, me los pastor. bendiga. Bendiciones para todos. Amén. Que Gracias, descansen. Hasta pastor. mañana. Feliz descanso para todos. Gracias.